Así dice la palabra del Señor, Ezequiel capítulo 38, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesac y Tubal, y profetiza contra él. Y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti, a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo, en todo equipados, gran multitud de paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Amén. Vamos a estar hablando el día de hoy, hermanos, acerca de este tema: Rusia, Ucrania y la Biblia. Adoremos al Señor por un momento. Dios de la gloria, en el nombre de Jesucristo. Señor Jesús, hemos entrado en tu presencia a través de la alabanza y la adoración. Y ahora, Señor, nuestros corazones ya están preparados, Dios mío, para oír tu palabra. Edifícanos, enséñanos, muéstranos los tiempos que estamos viviendo, Señor. Dios mío, en el nombre de Jesús, te pido en este momento sabiduría de lo alto. Una unción, Señor, que nos dé entendimiento, Dios mío, en tu palabra. Gracias te doy, Dios mío, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, 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 amén. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Puede tomar su lugar dando la gloria y la honra al Señor Jesucristo. Ustedes ya se dieron cuenta, hermanos, las noticias diarias, en la mañana, en la tarde, en la noche, acerca de la situación en el área donde está Rusia, amén, Ucrania, la relación con Europa, Estados Unidos. Definitivamente hay un conflicto en estos últimos días que se ha levantado en todo lado, y el temor, qué es lo que va a ocurrir, qué viene después, y mi punto de vista, qué tiene que ver esto con la Biblia, qué tan importante es para Rusia el país de Ucrania. ¿Por qué tanto problema por un otro país en el mundo? ¿Qué tiene que ver Estados Unidos con una probable guerra que se avecina? ¿Cuál sería el interés de los países occidentales de Europa, verdad, en relación a este conflicto? Porque uno mira a veces el conflicto, dice, bueno, son dos países y déjelos que se entiendan entre ellos. ¿Por qué Estados Unidos está tan interesado en este punto? ¿Por qué la OTAN está tan preocupada por esto? Y definitivamente porque Rusia ha tomado las decisiones que ha tomado, amén, y las decisiones que todavía va a tomar. Para hablar un poco de eso, primero quiero hablar un poquito de lo que es Rusia. Lógicamente no voy a hablar de la historia de Rusia por la extensidad que tomaría de tiempo, pero en realidad, ¿qué simboliza lo que es el Kremlin allá en Moscú, la capital de Rusia? Okay, el Kremlin, ahí tiene una foto ustedes. En realidad su nombre es un representativo, un sinónimo del gobierno de Rusia, el Kremlin, así es como se le conoce al gobierno en Rusia. De manera similar que ocurre acá en los Estados Unidos, amén, se le dice la Casa Blanca. Okay, eso es el lugar donde representa el gobierno de los Estados Unidos. Y nosotros decimos a veces, voy a ir a Washington, ¿a qué? Quiero visitar la Casa Blanca. Bueno, hay un montón de casas blancas en Washington, pero hay una sola que representa el gobierno. Lo mismo es en Rusia, el Kremlin, lo que viene a ser el lugar donde se concentra el gobierno de Rusia. Hay un país también que tiene que ver mucho en esto, que es el país de Crimea. Hablando un poquito de la historia muy rápida, lógicamente, pero en el año 2014, estamos pocos años atrás de nosotros, estos años 2014, Rusia se apoderó de la península de Crimea. Crimea originalmente era también parte de Ucrania, ¿okay? Y Rusia anexó a Crimea
a su territorio. Y hubo un tratado el año 1994 donde Rusia se había comprometido a respetar las fronteras de Ucrania. Pero en el año 2014 Rusia rompió ese tratado. Una de las cosas que es importante notar, hermano, es los tratados y la ruptura de tratados, porque un tratado es una relación entre dos o más gobiernos donde llegan a un acuerdo y dice, bueno, esto es lo que vamos a hacer, y de esta manera se firman convenios, y los países no deben romper estos convenios, pero lo hacen. Y este es un ejemplo claro, el gobierno ruso, Vladimir Putin, el presidente de Rusia actualmente. Entonces, esta área de Ucrania, que fue en su tiempo era Rusia entero, cuando voy a tocar eso un poco más adelante, cuando Rusia era una gran superpotencia y no se llamaba Rusia, sino era la URSS, como conocíamos, la Unión, amén, de las repúblicas soviéticas, ¿ok? Y eso pues ha sido pasado ahora a lo que viene a ser Rusia. Pero vamos a hablar un poco acerca del mapa. Usted puede mirar acá un mapa. Lo que viene a ser el área de Rusia, una gran extensión de territorio, lógicamente, lo que es Ucrania y lo que viene a ser Crimea. Una vez más, el área amarilla que usted ve allá, Crimea, era originalmente parte de Ucrania, y el año 2014, ya lo enseñé hace un momento ahí, Rusia anexó esto a su territorio, rompiendo, ya lo mencioné, el tratado que ellos habían hecho en el año 1994. Okay. ¿Qué es lo importante de esto, hermanos? Que si podemos nosotros mirar el mapa en general, miramos nosotros que Rusia en su gran extensión, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Rusia fue invadida. Ustedes conocen la historia. Alemania y otros países empezaron a moverse por todo el mundo, pero lograron ingresar a Rusia. ¿Qué fue lo que causó que Rusia, cuando siendo una superpotencia, amén, fuera invadida por otros países? ¿Qué tenían que hacer países europeos para entrar en Rusia? Definitivamente pasar por Ucrania, porque Ucrania viene a ser lo que está en el medio de entre Rusia y los países europeos. Entonces usted solamente pone su mentalidad ahí, ¿ok? Pone Rusia, Ucrania y Europa. Y alrededor, por supuesto, también hay otros países allá, Bielorrusia, que antes era Rusia también, ¿verdad? Etcétera. Vamos a tocar un poco más adelante eso también. Entonces, la importancia para Rusia, mantener a Ucrania como parte de su territorio es importantísimo. Ustedes notaron que los días pasados, estamos hablando de noticias actuales de lo que pasa hoy, ¿verdad? Los días pasados metieron 100,000 tropas rusas a la frontera con Ucrania. Entonces, lógicamente, Estados Unidos, la OTAN se preocupa y empiezan a mandar también buques y pues ejércitos allá, pensando Rusia va a invadir Ucrania. La lógica, nadie va a poner ejércitos en la frontera costosísimos a cambio de nada. Tiene que haber algo en la mente del gobierno ruso. Pero el presidente Putin, y lo dijo bien claro, dijo: no tenemos la menor intención de invadir Ucrania. Dice, la intención que nosotros tenemos, estamos haciendo solamente pruebas, ¿verdad? Como cualquier ejército hace, estamos moviendo el ejército y vamos a trabajar un poco ahí y cosas estratégicas, pero no tenemos ninguna intención. Entonces, pues el mundo se quedó más o menos un poco más tranquilo, pensando, bueno, pues seguramente están haciendo solamente pruebas. Entonces, cuando Estados Unidos empieza a querer entrar a Ucrania, no entrar a Ucrania, pero a tratar de mandar defensa alrededor para proteger en caso de una invasión rusa, el presidente Putin saca la historia y dice: bueno, vamos a retirar nuestro ejército, ¿verdad? 2 días atrás dice: vamos a retirar. 3 días atrás dice: ¿qué pasó? No, pues ya les dije que no vamos a invadir, solamente queríamos hacer pruebas, así que pues ya terminó esto y nos vamos. Y empezaron a mover su ejército hacia atrás. Y salieron videos, etcétera, que los ejércitos rusos empiezan a retroceder. Y entonces hay como una ligera calma en el mundo, pero no así en el ambiente político cuando se conocen los movimientos de los diferentes países.
¿Okay? Los acuerdos no siempre son acuerdos que se cumplen. Entonces, apenas sucede eso, hermanos, allá, ¿okay? Aparece que Rusia se da la vuelta de nuevo y comienza otra vez a avanzar hacia el país de Ucrania. Les repito, Ucrania anteriormente era parte de Rusia, ¿okay? Y pues después ya se hizo una república independiente. Rusia nunca estuvo muy contento por eso, por las razones que les dije hace un momento, ¿okay? Porque pues es estratégicamente importante. ¿Cuál es el interés de Estados Unidos, los países aliados y la OTAN de tener interés en Ucrania? Porque lo que quiere Ucrania es aliarse y ser parte de la OTAN. Okay. Es un tratado de los países del Atlántico Norte. Okay. Entonces todos esos países aliados tienen unos convenios. Si Ucrania llega a ser parte de lo que es la OTAN, entonces la OTAN tiene derecho para poner dentro de Ucrania bases militares, porque ya sería parte de los países aliados. Lógicamente Rusia no quiere permitir eso, no lo va a permitir, ¿okay? Porque Rusia lógicamente no quiere tener en su frontera ejércitos o por lo menos bases militares alemanas o pues inglesas, mucho menos norteamericanas, alemanas, etcétera. Entonces Rusia lógicamente, lo primero que dijo el presidente Putin, dijo, no vamos a permitir que Ucrania se vuelva parte de la OTAN, y se acabó. Entonces el presidente de Ucrania lo primero que dice, cuando ya ve que la guerra es casi inminente, entonces el gobierno de Ucrania dice, bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a dar un paso atrás y no nos vamos a aliar con la OTAN para que no haya guerra en nuestro pueblo. Y aparentemente sonaba bien eso. Okay. Pero el día 21 de febrero del año en curso, 2022, aparece un discurso alarmante y amenazante de Putin, así lo menciona la BBC, la cadena BBC, y dice lo siguiente: Putin manifestó que el país vecino de Ucrania nunca tuvo una tradición de Estado genuino y que realmente fue creado por Rusia. Okay, estamos hablando 21 de febrero. Okay, hoy es 23 de febrero. Okay, estamos hablando de la noticia fresca, okay, 2 días atrás. Entonces, cuando viene el gobierno ruso y dice no tenemos intención de invadir, 2 días después el presidente Putin saca esta historia, ¿verdad? Y dice realmente, amén, nunca Ucrania fue un estado genuino. Amén, esto fue creado por Rusia. Y en cierta parte, si ve la historia hacia atrás, pues también puede ser cierto, ¿ok? Pero eso es lo que dijo él. Entonces, horas después, hermanos, en una sesión, una reunión de ministros del Consejo de Seguridad ruso, lo que hace el presidente Putin, reconoce a los lugares como Donetsk y Luhansk, ¿ok? Que son parte de Ucrania, ¿ok? Los reconoce como repúblicas independientes. Los quiere anexar a Rusia, pero Putin está actuando inteligentemente. Él dijo que no va a invadir, pero invadió. 2 días después lo invadió. ¿Okay? ¿Cómo? Pues tomando esto y anexando. Esto es extremadamente importante, y esto voy a ir lógicamente a todo lo que es la Biblia, porque esto está en el ojo de la profecía. Que es muy importante lo que está ocurriendo. Entonces, lo que ocurre es que estos lugares, Donetsk y Luhansk, son lugares que se los conoce, usted ha escuchado hablar posiblemente de eso, los separatistas. Porque muchas veces uno escucha noticias, todo dice, ¿qué están hablando, verdad? De quiénes son los separatistas. Es que estos eran parte de Ucrania, pero eran rebeldes contra Ucrania. Amén, siempre han estado a favor de Rusia. Entonces ellos querían ser parte de Rusia, pero ahora son parte de Ucrania.
Y están ahí, les dicen también los rebeldes ahí, porque ellos están en rebeldía contra su gobierno. Entonces cuando entra el ejército ruso, porque entraron ya a estos dos lugares, a Donetsk y Luhansk, cuando entraron ahí los recibieron con fiesta. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos querían. Entonces Putin es muy inteligente, lo que hace, entra a los lugares donde sabe que no tiene guerra, porque es gente que está con él. Pero al mismo tiempo ya invadió Ucrania, porque esos lugares pertenecen a Ucrania. Ahora el presidente de Estados Unidos lo dijo bien claro y dijo: no vamos a permitir que invada, y el primer día que invada vamos a ponerle un problema grave. Pero invadió. Y entonces el gobierno de Estados Unidos se quedó con la promesa de que iba a hacer algo y dijo: bueno, le vamos a poner problemas con sus finanzas, vamos a hacer recortes financieros, etcétera, etcétera. Pero lógicamente Rusia se da cuenta que hay una debilidad en el otro lado y que pues ellos están entrando adelante y a ver quién le dice lo contrario. Y eso es lo que está pasando exactamente ahora. Vladimir Putin dijo ese mismo día lo siguiente: permítame enfatizar una vez más que Ucrania para nosotros no solo es un país vecino, es una parte integral de nuestra propia historia, cultura y espacio espiritual. Entonces el punto de Putin lógicamente es recuperar lo que ellos consideran es suyo. Vladimir Putin también se refirió al que era en ese tiempo el líder comunista, ¿verdad? Vladimir Lenin. Y él mencionó que Vladimir Lenin era el autor y el arquitecto de la formación de Ucrania como país, y amenazó al país de Ucrania por querer borrar el legado y la historia que hizo Vladimir Lenin con el comunismo. Entonces para ellos, para nosotros es historia, para ellos es lo más fuerte que tienen, el sistema comunista. Entonces cuando Ucrania quiere ser parte de la OTAN, se va a pasar Ucrania prácticamente a ser parte de lo que es ya no el socialismo, el comunismo, sino lo que es la parte de la derecha. Y lógicamente Rusia pues no quiere saber absolutamente nada de eso. Ahora muchas veces, hermano, miramos nosotros la historia y vemos que el país de Rusia, después de la Primera, la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra Fría, se cayó. Se cayó, perdió mucho territorio, se fue para abajo, y mucha gente dice: pues ese es un país acabado. Pero no, cuando Vladimir Putin entra en el gobierno, estamos hablando ya de años atrás, en un país pobre empieza a poner su mentalidad en el armamento. Lo primero que pone Putin en su gobierno, financieramente hablando, es levantar una vez más el potencial de un ejército. Y ahí se puede mostrar el siguiente slide. Solamente traje una foto de eso, podemos mostrar muchísimos. Pero ahora en este tiempo Rusia tiene un potencial de misiles impresionante, de tanques, tiene más tanques que ningún otro país. Amén. Tiene un potencial que levantó. Ahora Rusia es un país que en su generalidad la gente vive pobre, pero Putin tiene la mentalidad, amén, no tanto por el pueblo como se ve por los hechos, pero más que todo por las conquistas. Entonces él está pensando a levantar, y lo levantó a este punto. Levantó un tremendo ejército. Las fuerzas rusas ahora, amén, están ya avanzando otra vez hacia Ucrania. Y el 80%, estas son noticias frescas de hoy, ¿verdad? El 80% de las fuerzas rusas que están acumuladas en la frontera de Ucrania están listas para salir, dijo un alto funcionario de defensa de Estados Unidos hoy miércoles. Esa noticia es de hoy. Las tropas están bastante cerca de la frontera con Ucrania, algunas a tan solo 5 kilómetros, dijo el funcionario. Entonces se ve que esto va a causar una guerra. Es probable que en las próximas 48 horas tengamos noticias de una invasión rusa.
Una vez más, ¿qué tiene que ver esto con Estados Unidos, con nosotros? ¿Qué tiene que ver con la Biblia? Y eso vamos a ir, si tiene paciencia, avanzando paso a paso. Pero necesitamos armar el territorio antes de saber qué tiene que ver esto con Gog, con Magog, con la historia bíblica, amén, con el libro de Ezequiel, con las profecías de Daniel y aún con el libro de Apocalipsis. Okay, porque esto está profetizado en la Escritura de una u otra manera. Entonces, una posible adhesión de Ucrania a la OTAN, como lo he mencionado, eso es lo que está preocupando ahora. Amén. Ahí tenemos los dos líderes, amén, de Rusia y de Ucrania. Okay. El líder de Ucrania lógicamente está preocupado porque es un país grande, pero no tiene la capacidad de defenderse contra el gobierno de Rusia. Pero al mismo tiempo está confiando un poco en la OTAN, que puede defender, pero la OTAN no quiere meterse tampoco en una guerra en este momento. Estados Unidos no quiere entrar en una otra guerra, definitivamente que no, por lo menos con este presidente. Entonces, la movilización de las tropas rusas a lo largo de la frontera de Ucrania, lo que está ocurriendo hoy, y el presunto plan de invasión de Rusia a Ucrania. Okay, los dos líderes que estoy mencionando acá, amén, el líder de Rusia y el líder de Ucrania. Y ahora quiero mostrar los otros dos líderes, que son los líderes, amén, de dos potencias mundiales, amén, como tenemos a los Estados Unidos de Norteamérica y Rusia. Ustedes saben muy bien por la historia, amén, que tanto el país de Estados Unidos como Rusia nunca han sido amigos. Que siempre ha habido un conflicto. Desde niño se nos le ha enseñado que Rusia, Estados Unidos. Nosotros tenemos una historia que mostramos acá. Los rusos tienen su historia, lógicamente cada país tiene su propia forma de mostrar la historia. Okay, pero ahora los ojos de estos dos gobernantes están en Ucrania. Ya lo he mencionado. ¿Qué le interesa al presidente Joe Biden? Ucrania, muchísimo. Okay, porque de eso va a depender la seguridad mundial en el futuro. Okay, y que le interesa a Vladimir Putin, Ucrania, lo propio. Okay, que él no va a permitir que los países aliados, la OTAN y Estados Unidos, amén, hagan de Ucrania un punto de descentralización de armas o de aviones, amén, que puedan afectar al país de Rusia. Okay. Es increíble, hermanos, pero los tiempos que estamos viviendo ahora, la siguiente fotografía, estos son tiempos reales. Okay. Dice, no, esto eran los tiempos antiguos. No, hermano, actualmente Ucrania está viviendo así. Se están preparando, han sacado a todos los civiles, están preparándolos con las armas para que ellos saben que no tienen capacidad de defensa, pero ellos están dispuestos a defenderse, dicen ellos, aún hasta la muerte, con tal de no dar lugar a la invasión rusa. Y una invasión rusa que aparentemente es inevitable, aparentemente. Okay. Yo no estoy diciendo que va a haber guerra, pero es muy probable que en las próximas 48 horas, estoy hablando de 2 días, a menos ustedes encuentren nuevas noticias de estos tiempos que estamos viviendo. Okay. Los tiempos que vivimos, hermano, ¿son de alarmarse o es una guerra muy lejana que pensamos, pues, está demasiado lejos para que a nosotros nos afecte? Y mirar estos dos líderes, hermano, y estas dos potencias enfrentándose, no están enfrentándose un hombre con otro hombre, sino prácticamente, amén, un continente con otro. Okay. Esto es algo que va a afectar, si es que llega a ocurrir una guerra, va a afectar grandemente, amén, a todo el mundo. Okay. Se habla que podría terminar en una tercera guerra mundial, si es que ocurriría esto. ¿A quién le interesa una guerra? A nadie. ¿Quién gana en una guerra? Pues pierden todos los países. Financieramente esto se viene para abajo. El país donde nosotros vivimos no está pasando su mejor momento financiero. Okay, estamos pasando una crisis nosotros. Es el país que está más endeudado. Tenemos deudas increíbles. Y una deuda grandísima con China. El país, es increíble entender eso, pero hay una deuda con China que si China quiere cobrarnos, pues no hay manera de pagarle. Entonces estamos viviendo en deuda, déficit. Entonces este punto de las potencias, de los gobiernos de Biden y de Rusia, amén, de Putin,
realmente van a ser un caos en el mundo entero. Mira esta foto, la siguiente. Okay, esto es el mapa aproximadamente de lo que es esa región, Rusia. Rusia es grandísimo. Ahí viene Ucrania. Al lado dice Belarus, pero a nosotros en español es Bielorrusia. Okay, eso era antes Rusia también, Lituania, Latvia, todos esos países eran parte de Rusia. Y pues Rusia ha ido perdiendo ese territorio. Okay. En todo esto, hermanos, miramos nosotros que tenemos muy cerca en esa área tenemos a Irán, Irak, Afganistán, Pakistán. Estados Unidos ha tenido guerra con Afganistán y Pakistán también. ¿Cuál es la razón de eso? Lo mismo. Se trata de tener control en esos países, para que tanto Rusia o Irán e Irak, no tomen control de toda esa región. Se trata de poner en algunos lugares estaciones militares, y eso es importantísimo para la seguridad de este país. Y el impacto, es impresionante que en medio de todo eso hay un pequeño punto que se llama Israel. Eso es impresionante porque lo hemos enseñado muchas veces acá. Israel es un punto en medio de un océano y ahora no hay cómo frenar a Rusia en su ingreso a Ucrania. Aparentemente parece inminente, amén, pero no hay cómo entrar a Israel, amén, porque hay un cerco alrededor de Israel. Amén, que no está compuesto por ejércitos humanos. Sí, Israel tiene un potencial grandísimo, amén, pero no es eso lo que protege a Israel todavía. Amén, nuestro Dios es guardador de Israel. ¿Cuántos creen eso? ¿Qué tiene que ver todo esto con el impacto mundial que está hablando el pastor Mendizábal? ¿Cuántos han puesto gasolina ayer o hoy? ¿Ha notado el impacto o no todavía? Si llenaba con una cantidad, ahora está poniendo la misma cantidad, pero lo que dice cuánto de galones sigue siendo lo mismo, pero cuánto de dólares se ha disparado completamente. El aumento en los precios de la gasolina, amén, ha subido exageradamente. Los precios del petróleo subieron en las últimas semanas a niveles no vistos desde el año 2014. Y en parte porque una invasión de Ucrania realmente podría ser descarrilar el suministro energético de Rusia. En el día de hoy el barril de petróleo se está vendiendo en $100 ahora. Entonces eso es lo que está subiendo. Se dice que va a subir hasta 120 en las próximas 48 horas. Si eso es cierto, prepare su bolsillo porque va a necesitar, amén, poner más gasolina a su auto. No más gasolina, pero más dinero. No es lo que queremos, pero eso es lo que estamos viviendo. Ahora, Rusia es un país, hermanos, es una superpotencia energética. Rusia. Por eso Rusia actúa con orgullo porque tiene estas capacidades. Rusia produce 9.7 millones de barriles diarios, de petróleo. Diarios, Esta cifra es la segunda después de los Estados Unidos y supone que Rusia produce más petróleo que Irak, y Canadá juntos. Entonces realmente es una potencia grandísima. Hay una noticia que saqué hoy del New York Times acerca del puerto marítimo en Odessa, dentro de Ucrania. Amén, menciona que un ataque ruso contra Ucrania contribuiría a aumentos de amplio alcance en los precios de alimentos y de energía. He sacado otro artículo de Bloomberg y dice: una instalación subterránea de gas en Kasimov, es lo que usted está viendo en esa fotografía, al este de Moscú. Rusia provee casi el 40% del gas natural a Europa. Solamente póngase a pensar eso. El 40% de gas que se va a Europa. Ahora Europa entera va a recibir un recorte en su suministro de gas de un 40%. Van a tener que abrir las fuentes naturales que tienen, las reservas que tiene Estados Unidos también, para poder suministrar ese déficit.
Okay, entonces, tanto como Estados Unidos va a poner una presión sobre Rusia, pero también Rusia va a poner una presión sobre Europa y el mundo entero, amén, al pues evitar que los suministros de petróleo, amén, y de gas natural pueden llegar a esos lugares. Usted no se imagina lo que significaría para España y toda Europa que hay un cambio en sus suministros de reservas y un cambio en los que son el gas natural que ellos reciben. Okay. Eso sería terrible. En Estados Unidos, la Reserva Federal, hermanos, está en este tiempo enfrentando la inflación más alta en los últimos 40 años. Llegó al 7.5% en enero y se espera que el mes entrante aumenten mucho más las tasas de interés. Hay una inflación, todos nos hemos dado cuenta de eso. Esto que estoy hablando es nuestro pan de cada día. Usted lo que ganaba antes y lo que gana ahora no es lo mismo, no compra lo mismo, no solamente la gasolina. Usted iba a comprar y todo se disparó. Usted va a los restaurantes, lo que compraba antes se disparó, los precios están por las nubes. Han notado que se han cerrado tiendas enteras, cadenas grandísimas. Dicen, no, esas tiendas no van a cerrar nunca, son cadenas muy fuertes y las han cerrado. ¿Qué ha pasado? Han quebrado, no hay dinero. Okay. Macy's ahora, que es una de las tiendas más grandes que había en ese tiempo, poco tiempo atrás, ¿verdad? 10 años atrás, era lujo Macy's. Ahora si usted va, las carpetas y todo son bien sucias, no hay dinero para hacer aseos y están ahora ya empezando a cerrar las tiendas, muchísimas tiendas y negocios. ¿Qué es lo que causa esto? La inflación, más costos, menos ingresos y la gente pues no está produciendo, porque el país no está produciendo lo suficiente. Hay escasez en muchos lugares hay escasez de trabajo. Aquí en los Estados Unidos hay escasez de gente que quiera trabajar. Eso es impresionante. Entonces hay mucho trabajo aquí en Estados Unidos, no hay gente que quiere trabajar. Y la razón de eso, porque se está recibiendo dinero de ayuda financiera. Entonces, pues cuando uno recibe el dinero, pues ¿para qué va a trabajar si lo está recibiendo gratis? Eso es lo que está ocurriendo. Okay. Entonces, esto es lo que pasa. El siguiente slide, aparece otra vez una amenaza del señor Vladimir Putin, presidente ruso. Okay. Y empieza a entrar en estos lugares que ya lo he mencionado, con la intención neta de poder invadir Ucrania. La pregunta es, ¿lo va a hacer? Mi respuesta es, lo hizo. Okay. Ya entró y ya está ahí. Okay. Parte de Rusia, como le digo, de Ucrania, ya está con la aprobación de esto. Entonces ya está ahí adentro. Okay. Ahora, ¿qué tan grande es Ucrania? Porque uno a veces no mira bien el mapa, solamente dice Ucrania y pues debe ser un paísito de por ahí. Okay. Pero en realidad, después de Rusia, Ucrania es el segundo país más grande de toda Europa en superficie, en territorio. Okay. O sea, Ucrania es grandísimo. Okay. Ahora, Ucrania constituía una parte importante del territorio habitado por el pueblo que se llamaba la Gran Rus, antiguos que dieron el nombre a Rusia y Bielorrusia. Era políticamente dominante entre los rus antes de que el imperio mongol la invadiera en el siglo XIII. Estamos hablando años atrás. Okay. Los vecinos de Ucrania, incluida Rusia, se repartieron continuamente la tierra hasta los principios del siglo XX. Es decir, todo el tiempo Ucrania ha estado siendo invadida por uno y por otro país. Y Ucrania disfrutó de un breve periodo de independencia entre los años 1918 y 1920. Posteriormente se unió a la Unión Soviética. Pero la Unión Soviética desapareció, se derrumbó el año 1991. Estamos hablando de política muy reciente. Okay. Cuando la Unión Soviética, una vez más lo dije al principio, se derrumbó, aparentemente eso no se iba a poder levantar nunca más. Pero encontraron un buen líder, okay, no estoy aprobando lo que hace, pero definitivamente hay líderes para lo bueno y para lo malo. Pero este es un líder que levantó Rusia. De lo que estaba destruido, ahora hay una gran potencia nuevamente. Pero desde ese tiempo, hermanos, desde el año 1991, Ucrania gozaba hasta el día de hoy de una plena independencia política.
Y la independencia de Ucrania nunca le ha caído bien a Rusia. Esto es importante, toda la historia, para que ustedes sepan lo que está pasando. Porque algunos se han preguntado, ¿verdad? ¿Qué está pasando con eso? Tal vez algunos ya lo saben todo esto, que está bien, pero a mí me ha costado trabajo buscar esta información para entender qué está pasando y qué va a pasar. Rusia nunca ha estado contenta que Ucrania sea independiente, y eso se ha mantenido bajo el reinado del presidente Vladimir Putin. Una historia de invasiones extranjeras desde los mongoles hasta Alemania nazi ha hecho que muchos en Rusia deseen un muro de estados, un tapón, incluida Ucrania, que rodee el país. Es lo que he mencionado hace un momento. Amén. Que al decir un tapón es que los países del otro lado no puedan entrar a Rusia. Amén. Porque tienen que atravesar Ucrania. Ucrania es estratégico para Rusia y estratégico para la OTAN y los países aliados también. Pero en el año 1990, ¿sí?, cuando la OTAN hace su expansión entre los años 1990 y el año 2000, la OTAN incluyó como parte de sus aliados a países como Polonia, Lituania, Letonia y Estonia. Amén. Lituania, Letonia y Estonia, amén, no son tres muchachas, son tres países, Estos tres países antes eran parte de Rusia, y cuando la URSS, ¿verdad?, la Unión de las Repúblicas Soviéticas, cayó y se formó lo que es la Rusia, Rusia actual, entonces estos países se separaron, pero eran parte de Rusia. A pesar del propósito de la OTAN ahora como una alianza defensiva, muchos en Rusia la ven como una organización militar, a la OTAN, dominada por Estados Unidos, que ha invadido países extranjeros como Afganistán e Irak 2 veces en los últimos años. Entonces, para los rusos, la OTAN no es nada más que lo dicen títere literalmente, de Estados Unidos. Estados Unidos es quien maneja la OTAN, a los países aliados. Y en cierta manera eso es cierto. Vladimir Putin, tenemos que acordarnos también que él creció, su niñez, su infancia, fue que creció durante el reinado de la Unión Soviética. Y recuerda una época en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, era una superpotencia. Entonces, Vladimir Putin nació en ese ambiente. Él recuerda eso. Esto era tan grande y no se le puede olvidar. Él está pensando ahora, bueno, tengo que recuperarlo y volver a ser como era antes, y lo está consiguiendo en cierta manera. Mientras que Estados Unidos y la OTAN ven principalmente la independencia de Ucrania como algo positivo para el pueblo ucraniano. Mientras tanto, Moscú lo ve como un rechazo a una unión entre los ex estados soviéticos. Bajo este pensamiento de suma cero, la soberanía de Ucrania es una victoria para Estados Unidos y la OTAN. Eso se los mencioné. Estados Unidos y los países aliados, quieren tener la victoria sobre Ucrania. Eso va a ayudar mucho. Un poco de historia, es más amplia que esa, pero el punto es, entonces, ¿quién es realmente Rusia? ¿Qué impacto tiene Rusia en el mundo actual? ¿Qué relación tiene Rusia con las profecías bíblicas? Porque esto es una iglesia y hablamos nosotros de las profecías bíblicas. Todo lo que está escrito en la Biblia, hermanos, tarde o temprano se va a cumplir. Amén. Así es. Todo se va a cumplir. No hay nada que se diga es que Dios lo pasó por alto. No, en su tiempo se va a cumplir. Comencé leyendo Ezequiel capítulo 38, donde dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. Me quedo ahí un momento. ¿Quién es Gog y quién es Magog? Y esto lo voy a analizar poco a poco acá, pero Gog viene a ser el presidente ruso. No necesariamente Vladimir Putin, sino el líder de lo que es Rusia. Puede ser en este tiempo, puede ser después, no sé. Porque se habla de esto y lo voy a tocar en otra sesión porque no voy a tener tiempo esta noche.
la siguiente sesión de esto, para mencionar que todavía aparece Gog en el libro del Apocalipsis en el tiempo del milenio. ¿Okay? Y hace guerra después del milenio, todavía aparece Gog. Entonces esto nos habla de un imperio. Y si usted mira con ojos espirituales, porque yo le estoy hablando con ojos por momentos políticos, pero con ojos espirituales ahora, ¿okay? Tenemos que mirar, todo esto está en supervisión de Dios. Pero hay dos mundos que no son Rusia y Estados Unidos, el oriente y el occidente, pero son dos mundos espirituales que están luchando. Y esos mundos espirituales, hermano, entre lo que es Dios y lo que es el diablo, son una lucha permanente. Cada uno de ellos tiene ángeles y no hay una batalla pareja. No es que a ver quién gana, ¿okay? Es que Dios no tiene competencia. No hay manera que el enemigo le pueda siquiera tratar de igualar en algo. No tiene competencia. ¿Por qué Dios permite que ocurran estas cosas? ¿Y por qué Dios le da libertad al enemigo? Porque Dios le ha dado al hombre libertad. Y si el hombre busca en su libertad buscar las fuerzas del mal, las va a encontrar porque están ahí. Pero si el hombre busca, como nosotros, buscar las fuerzas del bien, que son Dios, su palabra, la sangre del Cordero, el nombre de Jesús, el bautismo en el nombre de Jesús, nos va a ir bien. Okay. Nosotros tenemos que pensar en esto. Ezequiel está dando profecía aquí. Dice: pon tu rostro contra Gog y contra Magog. Ya lo estoy mencionando, Gog como el presidente de Rusia y la tierra de Magog, amén, como el lugar del país de Rusia. Okay. Príncipe soberano, dice el versículo 2, de Mesec y Tubal. ¿Por qué dice la Biblia príncipe soberano? En Rusia lo más importante de ese país es el líder, no necesariamente la entidad que representa. Si usted lee toda la historia rusa, y no tenemos tiempo, una vez más lo digo lógicamente en unos 45, 50 minutos de expresar todo lo que es una historia de un país como Rusia, pero si mira la historia de los zares, el zar ruso, etcétera, no eran presidentes normales, ¿okay? Era gente que tenía una autoridad suprema, ¿okay? Los zares rusos. De ahí nota usted que en el presidente Putin hay una autoridad diferente a otros presidentes en otros países. Usted solamente mírelo. Yo le desafío, porque nuestra audiencia generalmente es cristiana. Yo le desafío. Cuando vea las expresiones de él, usted va a ver un hombre bien inteligente, porque lo es. Extremadamente inteligente. Okay, es un hombre serio, es un hombre firme, pero tiene algo en su mirada. Y usted lo puede notar. Okay, que la mirada es fría y las palabras que habla cambian. Y un día, no estoy ni dando profecía ni hablando mal, estoy hablando las noticias. Una semana atrás dijo: no voy a invadir Ucrania. 2 días después dijo que Ucrania era parte de lo que era Rusia, y el mismo día, amén, anexó 2 de esos lugares, amén, a Rusia, invadió. Y ahora está con los ejércitos listos ahí, burlándose prácticamente de todo el mundo. Entonces, aquella persona que dice algo y hace otra cosa, no es de Dios. Así de claro. ¿Okay? Porque el hombre de Dios va a hablar, amén, lo que dice, y va a cumplir lo que dice. El profeta Ezequiel habló y su palabra se va a cumplir, no por ser Ezequiel, sino porque dice el verso 1: vino a mí palabra de Jehová, diciendo. Esa es una gran diferencia. Vino palabra de Jehová. Ahora, vino palabra del presidente Putin, dijo que no va a invadir. Bueno, ¿quién lo dijo? El presidente Putin. Te garantizo que va a cambiar. Dijo que no va a hacer esto, pues mañana vas a escuchar noticias nuevas. Pero lo único que no cambia es Dios y su hermosa palabra. Amén. Versículo 2 estoy leyendo acá, que dice: soberano, príncipe soberano de Mesec y Tubal. ¿Cuál viene a ser Mesec? Es Moscú. Estamos hablando de 2 idiomas, ¿ok? Moscú es la capital de Rusia. Y Tubal, lo que es San Petersburgo, ¿ok? Antes, en el tiempo de Lenin, ustedes se acuerdan de eso, era Leningrado. En los tiempos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Leningrado
era la sede, ahora es la sede donde se constituye el gobierno de Rusia, la corte, pero antes era la capital de Rusia, ¿okay? De la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, era capital, amén, Leningrado, ahora es San Petersburgo. Okay. Ezequiel capítulo 38, versículo 4, dice la palabra: y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados. Quédese bien lo que dice aquí: de todo en todo equipados. Esto nos habla una superpotencia mundial con armamento de todo tipo. Okay. Mientras el mundo entero discutía si Rusia tenía o no tenía la capacidad de hacer una guerra, el presidente Putin sacó sus misiles e hizo pruebas, si ustedes lo han leído, pruebas con misiles de largo alcance, y dijo: estamos haciendo pruebas. Seamos honestos, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba diciendo: mira con quién te vas a meter. En otras palabras, eso es lo que hace un gobierno. ¿Okay? ¿Quieres ver que no somos nada? Te quiero mostrar un poco de lo que hay aquí. Pero en las palabras dice: solamente estamos haciendo pruebas. Mira con quién te vas a meter. Okay, no se olvide que uno de los aliados rusos es China, okay, y definitivamente China siempre se lo he visto como un país muy pobre y debilitado, y no lo es. Okay, China ha ganado gran capacidad gracias a las inversiones dentro de los Estados Unidos. Todos nosotros, no ustedes, nosotros todos hasta el día de hoy compramos ropa, muebles y todo eso, y aquí atrás dice Made in China. Okay. En otras palabras, cada centavo que hemos invertido le hemos dado a ellos. Ahora les debemos dinero a ellos. Okay. Y pues cuando un presidente anterior quiso cortar eso acá, pues casi le cayeron todo el mundo encima. Pero en realidad la idea era: vamos a poner nuestro dinero a nuestros bolsillos, no a los bolsillos de otros países. Entonces ahora esa inversión ya se desparramó y estamos en una deuda grandísima. Para que Rusia llegue a ser una superpotencia mundial con armas de todo tipo, ¿cuándo va a llegar ese tiempo? Ya llegó. Estamos viviendo en ese tiempo. Ezequiel capítulo 38, versículo 5, dice la palabra del Señor Jesucristo: Persia, Cus, Fut, con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Miramos el mapa. Persia, ¿cuál es Persia? Madai. Irán, el actual Irán, eso es Persia. Okay, cuando usted mira ahora el mapa Irán, eso era Persia en la antigüedad. Okay, Cus viene a ser lo que es Etiopía, al lado sur. Okay, y Fut, Libia, en el lado oeste. En otras palabras, estamos hablando nosotros de lo que es alianzas entre entre Rusia, Irán, Etiopía y Libia, hablando de lo que es la escritura. Ok, dice más adelante Gomer, el versículo 6, Gomer y todas sus tropas. ¿Qué es Gomer? Es Alemania en el lado del noroeste de Rusia. Okay. El hijo mayor de Gomer se llamaba Askenaz, y Askenaz es una palabra hebrea para Alemania. Entonces no es que la Biblia tiene las cosas ocultas, sino que lo dice así de claro como usted lo está leyendo. Okay, porque usted ha leído antes esos versículos y ¿qué será eso? ¿Verdad? Pero son países nombrados. Y todas sus tropas, dice, habla de la casa de Togarma. Eso viene a ser Turquía, al norte de Rusia. Si usted mira proféticamente todo esto, hermano, estas alianzas cada vez se están haciendo más fuertes, y va a notar, hermanos, que ese poderío definitivamente no solamente ahora está causando preocupación, pero ya casi impotencia. Okay. A este punto, después de las amenazas que hizo el gobierno ruso, y cuando empezó a entrar, las amenazas que hizo el occidente, en este momento no tiene por dónde cumplir. Lo único que se hizo hasta este momento es cortar unos acuerdos y los oleoductos para que no haya cierta administración de productos hacia Rusia, pero viene de ambos lados, ya lo expliqué eso, se corta para Rusia y Rusia corta para Europa. Entonces, Ezequiel capítulo 38, versículo 6 dice: Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma,
de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Y el verso 7, prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. Ahí lo tengo anotado, de los confines del norte. ¿Cuáles son los confines del norte? Rusia, Moscú, su actual capital. Es ahí donde se toman decisiones. Eso está literalmente lo que viene a ser el norte de Israel. Israel ocupa un punto importantísimo, no solamente acá, sino en toda la historia. Y Jerusalén, la capital de Israel y honestamente la capital del mundo para nosotros, del centro, de ahí sale todo, porque de Jerusalén sale todo. Entonces, el punto principal al final de toda la historia, al final de toda esta historia, es contra Israel. Ahora se ve que viene a ser entre Oriente y Occidente. Ahora se ve situaciones de petróleo, situaciones de gas que he estado mencionando, situaciones de Ucrania, que viene a ser un punto estratégico, ya lo dije, entre Rusia y Europa. Y tiene lógica, lógicamente tiene lógica. Yo quisiera comprar el territorio de al lado, el terreno de al lado, porque eso me va a proteger que si alguien quiere entrar, tiene que pasar primero por ese terreno y después llegar aquí. Tiene lógica. Y Estados Unidos tiene lógica con la OTAN, también quieren ocupar Ucrania para poner sus bases ahí. Todo esto es muy claro. Pero todo esto, el enfoque al final es Israel. Porque la batalla final va a ser contra Israel. Lo único que están haciendo ahora es alianzas, fortaleciéndose eso para poner sus ojos con el enemigo común, amén, que tiene el mundo que no conoce a Dios, y es Israel. Para nosotros, amén, Israel es el pueblo de Dios. Oramos y debemos orar por Israel todos los días de nuestra vida. No estoy diciendo que aprobamos todo lo que está haciendo Israel. Estoy diciendo que eso le corresponde a Dios, el juicio. Está en nosotros orar por ellos, como nos dice la palabra del Señor, el Salmo 122. Amén, tenemos que orar por la paz de Jerusalén y bendecirlos. Porque Dios ha prometido bendecir a los que lo bendigan y maldecir a los que maldigan al pueblo de Dios. Entonces, aquí en la Escritura, el verso 7 al final, lo he leído y dice, toda tu multitud que se ha reunido a ti, y tú, amén, sé tú su guarda. ¿Quién es el guarda? El líder, el jefe, el comandante. Rusia va a ser el punto central principal, el jefe de todos estos países aliados que hay ahí entre ellos. No la OTAN, los países aliados con Rusia. Ahora Gog y Magog, capítulo 38 y capítulo 39 de Ezequiel. Lo hemos mostrado. Gog es Rusia, la líder. Por eso dice, sé tú su guarda, sé tú su jefe. A Rusia se le encomienda esta autoridad. Los ejércitos invasores procederán de Rusia y de algunas naciones aliadas. Y esto es importante entenderlo. Al final de los tiempos, las naciones se van a unir y todos se van a volcar contra Israel. Escrito está en la palabra y ustedes saben eso. Ahora, mucha gente en este tiempo está hablando del Apocalipsis. En este tiempo. En este tiempo se está hablando mucho del Apocalipsis, los últimos tiempos y que bla, bla. Está resurgiendo el tema, no solamente en la iglesia, pero en el mundo secular. ¿Por qué? Porque hay un ambiente apocalíptico. La gente no es tonta, la gente se da cuenta. No son creyentes, pero piensan, dice, hay algo que no es normal. ¿Y qué va a venir? La gente tiene miedo. La gente dice, mira, va a venir una tercera guerra mundial, nos vamos a morir todos, las armas químicas, van a pasar esto, van a pasar este otro. Y la vamos a ser honestos. Cualquier cosa puede pasar. Porque las guerras de ahora son diferentes a las guerras como la primera y la segunda. Ahora tenemos armamentos químicos, tanto Estados Unidos como también Rusia, y también Irán, Irak, etc. Hay cosas así, ya se ha visto eso en Irán, en Irak, ¿no es cierto? Y todo el tiempo. Entonces Irán ha sido un país que ha desafiado.
¿Por qué Irán se pone tan fuerte así? Porque Irán tiene un espíritu. Es el espíritu persa. Ok, y usted lee la historia, pues hay mucho de eso también en la Biblia, lo que es Persia en la antigüedad. Ok, el príncipe de Persia se levanta y se levanta contra el pueblo de Dios. Ese mismo espíritu está operando ahora en esas áreas. Eso es algo espiritual. Entonces, ¿qué puede pasar? Cualquier cosa puede pasar. Ok, puede pasar que mañana se levante la guerra, puede pasar que algo suceda, que Estados Unidos entre en otra guerra, que los países del Atlántico Norte, las alianzas entren en la Tercera Guerra Mundial. Todo esto está al alcance de lo que va a pasar en los siguientes días. O puede ser que todo esto se calme por un poco tiempo más. El punto real, ¿cuál es para la iglesia? Para la iglesia es mirar las cosas como los mira, amén, a través de la palabra del Señor. Nosotros tenemos que saber diferenciar, amén, entre mirar las noticias y mirar la escritura. La escritura proféticamente nos va a llevar a los últimos tiempos. Las noticias van a cambiar. Un día se va a hablar de paz, el otro día va a haber guerra. Y es más, al final la Biblia lo dice, ¿verdad? Cuando digan paz y seguridad, entonces es ahí cuando va a venir destrucción repentina. Entonces nosotros todo lo que hacemos, hermano, en vez de dejarnos asustar por el mundo, de lo que viene, lo que se acerca en las próximas, yo estoy diciendo 48 horas, pero es algo mío. Okay, lo que puede pasar yo no lo sé, usted tampoco. Pero yo estoy deduciendo por las cosas como están avanzando ahora, pues lo más probable es que algo va a ocurrir. Mucha gente está hablando, es que esto va a ser la causa de que va a empezar la gran tribulación. Eso está diciendo la gente. Okay. Esta gente está diciendo, este es el comienzo de lo que va a ser la gran tribulación. Porque la Biblia nos dice, hermanos, acá, en el libro de Ezequiel, capítulo 39, versículo 12, dice, y la casa de Israel estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. 7 meses le van a demorar a Israel enterrar muertos. Ezequiel 39, 12, lo estoy leyendo. Y los enterrará todo el pueblo de la tierra. Es decir, que está involucrada toda nación de la tierra en esta mortandad. Ok, 7 meses. Y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Versículo 14, léalo. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. Así de grande será esto. Y pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amón Gog. Este es el valle de Gog, el valle de Rusia. Ya lo enseñé eso. La Biblia lo está diciendo. ¿Dónde va a ser eso? En el valle de Rusia. ¿De qué estamos viendo ahora toda esta historia? El adelanto profético de lo que está ocurriendo, que es todo lo que puedo ver yo en este lugar, hermanos. Hoy más que nunca yo les puedo asegurar a ustedes, amén, que la venida del Señor por su iglesia está a las puertas. Hoy más que nunca. Amén. Usted dice, hermano, usted se está haciendo de profeta. No, mi hermano, estoy leyendo la Biblia. Todo lo que he hecho esta noche es leer, aquí está escrito. La Biblia me enseña a mí que el final de la iglesia no es pasar los campos de concentración nazis. Eso ya ocurrió. El final de la Biblia no es pasar, hermano, la guerra de los cruzados. Eso ya ocurrió. La iglesia, hermano mío, amén, va a culminar su existencia en esta tierra cuando suene la trompeta y el Señor nos lleve a su presencia el día del arrebatamiento. Alguien da la gloria al nombre del Señor Jesucristo. No va a venir ningún otro acontecimiento final mientras la iglesia esté acá. No estoy diciendo que no se va a levantar una guerra. Estoy diciendo que posiblemente en un par de días va a haber una invasión. Y quién sabe qué causará eso. ¿Ok? Puede ser fatal. Puede ser guerra, puede ser el asunto financiero se nos va a ir para abajo. Estados Unidos está en una crisis financiera en este momento. Esto podría causar un caos. Pero nuestra mirada, hermanos, una vez más, porque este tema voy a continuarlo en la siguiente sesión, ¿ok? Nuestra mirada, hay mucho para hablar de esto, no he hablado todo, ¿ok? Nuestra mirada, una vez más, está en la esperanza.
Nuestra mirada no está en mirar mañana la noticia y decir, ay, pastor, que invadieron Ucrania tal como dijo, y ahora mire qué va a pasar, que Estados Unidos está metiendo el barco, que van a hacer esto, van a hacer esto. Claro, nos asustas, vivimos en este mundo, pero ¿cuál es nuestra confianza? Nuestra confianza está, hermano mío, que nosotros tenemos un Dios que si pudo guardar a Israel, Él va a guardar a su iglesia. Amén. Israel está rodeado de enemigos y Jehová es su guardador. Y la iglesia está rodeada de enemigos, pero la iglesia tiene la sangre de Jesucristo que nos cubre. Vamos a ponernos de pie, dele la gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor lo dijo en su palabra: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Es promesa. Oh, pueden pasar tiempos difíciles, pueden pasar noticias difíciles, pueden venir momentos, hermano, difíciles. Una cosa yo sé, que la palabra todavía es la palabra y la palabra lo ha prometido. Las puertas del Hades no van a poder prevalecer contra la iglesia. La iglesia es victoriosa. Amén. La iglesia, lo repito, tiene victoria. Amén. Óigalo, tenemos victoria aún sobre la muerte. Porque ¿cuál es el temor más grande del hombre? La muerte. ¿Qué pasa si viene mañana, nos mandan un misil, y nos matan? El mundo tiene temor a la muerte, la iglesia no. ¿Sabe por qué? Porque tenemos victoria aún sobre la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Dice la palabra del Señor. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Sabe cuándo dice esa palabra? Cuando anticipa diciendo: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Wow. Oh, te alabamos, Señor, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo, perdón, no dice los muertos en la guerra, los muertos en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda, en la que venga, en Ucrania, acá, dice los muertos en Cristo, ellos resucitarán primero. Hay poder en el nombre de Jesús. Dele alabanzas al Señor. Estuvimos en el cementerio el día de antes de ayer, el domingo, enterrando papá de uno de varios de nuestras hermanas de la iglesia. Okay. En el entierro, yo estaba mirando el cementerio y dije: la Biblia dice, ¿verdad?, que los muertos en Cristo resucitarán. ¿Qué le cuesta a Dios, hermanos, agarrar y que los muertos salgan traspasando la tierra y traspasando los cajones de madera y traspasando el cajón de metal que tienen ahí y traspasar todo y salir? Yo estaba pensando, la Biblia dice que van a salir de ahí, pero me acordé ahí en el cementerio lo que está escrito en la palabra del Señor, cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, amén, y dio su vida por nosotros. Y dice la Biblia que los sepulcros se abrieron. ¿Sabe por qué? Para testimonio a las naciones. Si el Señor se lleva a la iglesia, los que están muertos, solamente ellos son transformados y traspasan la tierra. El mundo no se va a dar cuenta, porque no se va a saber quién sigue abajo y quién no. Pero literalmente yo creo, como dice ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 24, y los sepulcros se van a abrir. Es decir, para que el mundo vea el testimonio de las cosas que hace Dios. Que de pronto van a ver ahí un sepulcro que la tierra se levanta como una explosión de abajo,
y van a salir uno tras otro, mi hermano, y cuando vean, van a ver los cementerios del mundo entero abiertos, y cuando vean lo que hay adentro, no van a ver nada, absolutamente nada. Hay dos cosas que el mundo va a notar ahí. Dice: los muertos en Cristo resucitarán, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. Y así estaremos por siempre con el Señor. Esta ropa que nosotros tenemos no se va a ir. Cuando la gente vea los sepulcros abiertos, lo que van a ver ahí es la ropa con la cual fueron enterrados. Y cuando vea la gente en los automóviles, en las calles, en los aviones, amén, ropas tiradas por el piso, es señal de testimonio de que Dios cumplió su palabra y se llevó a su iglesia al lugar celestial. Amén. Y yo creo en esa palabra. Yo tengo fe en esa palabra y tengo confianza en esa palabra. No tengo temor lo que va a pasar en 2-3 días o cuando ocurra. No sé lo que va a pasar. Una cosa le digo: pase lo que pase en este mundo, usted no ponga sus ojos en el mundo, ponga sus ojos en el autor, el consumador de la fe, el Señor Jesucristo. Amén. La iglesia va a salir. Nos vamos a ir, hermanos míos, y después de eso vendrá lo peor para este mundo. Amén. Ahí está el libro de Apocalipsis, capítulos 4, 5, 6, 7 y 8, y empieza a hablar las copas de la ira, las trompetas y toda esa historia. Eso va a ocurrir literalmente. Pero la iglesia va a estar en las bodas del Cordero. Amén, gozándose. Por eso dice el Apocalipsis capítulo 19: gozaos y alegraos y démosle gloria. Amén, porque han llegado las bodas del Cordero y su iglesia se ha preparado. Su iglesia se ha preparado. En esta noche, hermanos que están oyendo el mensaje de la palabra de Dios, prepárate para ir al encuentro de tu Dios, porque Él está a las puertas. No desmayes en esta última hora, ya no hay tiempo para eso. No te pongas un paso atrás: voy a esperar a mañana, tal vez el mañana no llega. Todo lo que tenemos que hacer, vamos a vivir por fe cada día. Amén, el Señor está a las puertas. Cualquier momento de estos vamos a irnos. Nada es más importante que el arrebatamiento de la iglesia. Y en esta noche, Rusia, Ucrania, los países aliados, la OTAN, Estados Unidos, donde el Señor nos ha permitido vivir en este tiempo, amén, todos están durmiendo bajo la almohada de la preocupación. Y no los culpo, no los culpo. Pero la iglesia, amén, está durmiendo bajo la almohada de la palabra de Dios. Aleluya. He aquí, no se dormirá el que te guarda, dice la palabra del Señor. No se adormecerá ni se dormirá el que te guarda. Jesús es su nombre. ¿Por qué no hacemos una oración de arrepentimiento? Señor, quiero estar listo. Este altar está abierto. Si alguien quiere correr o si alguien quiere hacer un altar en su lugar, está bien. Los que están viéndonos en línea, haga un altar ahí donde está. El Señor está a las puertas. Dios mío, en el nombre poderoso de Jesucristo, este mundo está entrando en un caos. Este mundo está entrando en sus últimas horas antes de que la iglesia se vaya. Este mundo está preparando, Señor, el ingreso del anticristo. Este mundo está preparándose, Señor, para lo peor, pero la iglesia se está preparando para lo mejor. Estamos preparándonos, Señor. Estamos alistándonos, Señor, para el día cuando tú regreses por tu iglesia. Estamos preparándonos, Señor Jesucristo, para el día en que tú nos saques de este lugar y tú nos lleves a tu santa presencia.
Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Aleluya, mira cada alma, no solamente de esta iglesia, en el mundo entero, Señor, Dios mío, todas las iglesias del nombre. Todo aquel hermano y hermana que está luchando, danos fuerzas para continuar y no desmayar en esta última hora. Todos los hermanos que han caído, Señor, y en este momento se han debilitado, levántalos, fortalécelos, que no se pierdan, Señor, Dios mío. Padre, en este momento venimos a tu presencia, dándote gracias por tu palabra, por la esperanza. Hay profecía en contra de Gog y Magog, pero hay profecía a favor de la iglesia, y somos tu iglesia victoriosa. Gracias te damos, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Adoremos al Señor. Aleluya.